gente que están, sean muy bienvenidos al canal y continuamos con la historia de Robert en Capitán Tsubasa para Sega Genesis y comenzamos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a jugar un partido especial contra el equipo de David, que él al principio del juego, se acuerdan que había jugado para nuestro equipo OR, estaba de número 11. Y lastimosamente nos enfrentamos al equipo de Alfred, que fue un equipo de muy alto nivel, y David quiso probar uno de sus tiros que había practicado y fracasó, y como que se puso mal y dijo no, como que se sintió frustrado y nada, se fue del equipo y ahora está en el equipo Shark y bueno, lo estamos enfrentando. Seguramente habrá levantado mucho el nivel y bueno, y ahora quiere probar sus nuevas tácticas, técnicas de entrenamiento contra nosotros. Tenemos que ser muy prolijos en el toque del balón, en el juego. Ahora Adolfo le hace el pase a Ralph, que está en número 7, vamos por la banda derecha y como siempre vamos a ir hasta el fondo. Y ahora vamos a ir distribuyendo la pelota. Ahora le hacemos el pase a Miguel, que en este caso está como número 10. Pero acá lo importante de estos próximos partidos, incluyendo tenemos que ir trasladando el balón de un lugar a otro en el espacio en donde no haya tanto rival, porque ellos, a medida que vamos avanzando en el torneo, bueno, ahí dispara Roger y anotamos en 23 minutos clavados el 1-0 para nuestro equipo OR. Y como le iba diciendo, el tema es que nosotros vamos avanzando y es algo peculiar, pero nuestro equipo va subiendo a muy duras penas el nivel. En cambio el de la máquina sube muy en grandes pasos el nivel de juego y de táctica. Ahora vamos a marcarlo a este jugador Stuart, que va a ser una pared. Ahí la adiviné, pero vamos a ver ahora, nos damos cuenta del nivel que tiene este jugador Stuart, el número 9. Saltan los 3 jugadores y ninguno logra ni siquiera tocar la pelota. Ahí Brian le devuelve el balón y vamos a ir viendo, dándonos cuenta, 42 de regate contra 32, nos saca 10 puntos de nivel de regate en este caso, que va de Shane, no llega. Y ahora lo forzamos a Stuart a que remate de afuera del área, que es algo positivo dentro de este juego, porque si los jugadores delanteros o los que tienen estrategias no especiales le pegan demasiado fuerte al balón y si se acercan al área es casi como un gol seguro, aunque nuestro arquero, en este caso Guy, que tiene un nivel respetable, no tiene super tirada como nuestro arquero suplente Ricardo, que no lo pongo porque tiene menos nivel que Guy y las super tiradas que tiene no son muy efectivas tampoco. Ahora con Ralph llegamos hasta el fondo, vamos a hacer un pase ahora para Adolfo y lo que tenemos que impedir es que nos marquen los defensas en el momento de intentar anotar, porque en el caso que quieran interceptar nuestros disparos nos pueden sacar mucha potencia y puede ser un intento fallido. Ahí hacemos el tiro atómico con Roger, ahí salta Henry, estaba muy pegado a nuestro jugador, por eso siempre saltan. Acá hay mucha sensibilidad en la marca. Ahí se lanza el portero nuevamente con la mano y logramos anotar el segundo gol para nuestro equipo OR en 14 minutos 40 del primer tiempo. Estamos arriba 2-0, esto no es algo tan habitual. Tuvimos suerte de que Stuart realizó su primer tiro
y que ahí estuvo nuestros jugadores para bloquear el disparo que no fue tan potente. Ahora Alex le hace el pase a Stuart y como siempre Stuart va a llegar hasta cierto lugar de la cancha, hasta el círculo central, y va a ser marcado esta vez por dos jugadores. Stuart va a hacer una pared, salta Miguel, pero es verdaderamente muy potente los pases, ¿no? En este caso la pared que hace, y ahí le devuelve nuevamente Brian el balón a Stuart. Vamos a forzarlo nuevamente a que dispare. Y el tema aunque yo sé que Shane no va a poder sacarle el balón, hay muchos casos de que lo forzamos al jugador a que nos haga volar, nos haga daño, pero al mismo tiempo le vamos quitando también potencia al disparo. Ahora salta Miguel, no llega, ahora va Félix y intenta y tampoco logra ni siquiera tocar el balón. Él toma un gran efecto el tiro. Guy tiene 38 para tirarse con el puño y está bastante firme en nuestra portería. Ahora el portero también. La defensa y el portero reaccionaron muy bien en los dos primeros intentos de gol del equipo Shark. Vamos a ir saliendo como siempre en la defensa tranquilamente. Ahí vamos a hacer el pase mejor a Tom para tener una mejor perspectiva de dónde están ubicados nuestros jugadores y los jugadores del plantel rival también. Ahora sí, llegó la hora, vamos a hacer un pase a Ralph, porque se van acumulando todos los rivales atrás de nuestros jugadores, están todos en la parte derecha, pero ahí no tomaron en cuenta que tenemos a uno de los delanteros más importantes y potentes de nuestro equipo, que está prácticamente sin marca. Vamos a intentar acercarnos lo máximo y ahora vamos a realizar el tiro meteoro, que le quita 340 de aire. Es bastante importante el disparo de Adolfo en este transcurso. De ahí salta un pibe que no sé de dónde salió, ahí toma el efecto, el disparo, se lanza el portero y anotamos el 3-0. Y el portero siempre se queda con la mano, será porque piensa que nuestros disparos son débiles, no sé, algo por el estilo. Estamos en 6 minutos clavados del primer tiempo, estamos jugando muy sólidamente. Ya en el primer tiempo le logramos anotar 3 goles. Esto igual hay que jugar siempre del mismo modo, siempre con mucha concentración y siendo bastante agresivo, porque este pibe ahora está haciendo siempre lo mismo. Stuart hace una pared, pero es imposible para nosotros poder sacarle la pelota cuando hace una clase de pase o de pared. Ahí vuelven a marcar nuestras defensas y el mediocampista Miguel. Vamos a ponerlo nuevamente a Roger, a Shane para que se barra. Y ahora ponemos bloqueo con Miguel y nuestro otro defensa. Ahí dispara Stuart con grab shot. Ahí la toca Miguel y se ve que no es tan potente el disparo de Stuart. Y ahora Félix le logra interceptar el tiro. Estamos como queremos, estamos bien, estamos jugando cómodamente. Si aprovechamos todas las oportunidades podemos incluso incrementar un gol más, aunque es difícil de anotarle a estos porteros. Los 3 goles que le logramos meter fue porque fue Adolfo y Roger, que son los 2 jugadores que más potencia tienen para anotar, de fuerza de disparo. Pero en realidad ahora ya va a terminar el partido. Ya estamos en 0-20 del primer tiempo. Roger está muy cansado, tiene 3 de aire. Hoy termina el primer tiempo, vamos al descanso, pero como en este juego no nos podemos estar relajando tanto, volvemos a la lucha. Y ahora está ahí David, que todavía no participó en su equipo.
el que lleva la batuta, como se dice, el que lleva el balón, el que parece realmente el capitán del equipo es Stuart, porque va encarando. No lo voy a marcar esta vez con Adolfo, porque si yo me barro con él quizás sea algo inútil, porque ya vimos que tiene un nivel de pase bastante importante Stuart, y también lo cansaría mucho a Adolfo, no tendríamos oportunidad de hacerle un super tiro, ¿no? el otro tiro que nos saca bastante aire. Ahí Stuart hace un pase, salta Tom, no llega para la tiene Brian, que va por la banda derecha, lo marca Félix y Leroy. Vamos a hacer la super barrida de Félix, a ver si podemos lograrle sacar el balón. Pasa de largo y Brian hace nuevamente un pase, ahora salta Leroy, que no llega. Y ahora Stuart sí va a pisar nuestra área, ahí entró al área y va a probar por tercera vez su tiro crack shot. Ahí salta Miguel, que no puede alcanzar el esférico. Ahora va James, tampoco va a poder, porque se ve que ahora sí le pegó con mucha fuerza. Ahora tenemos a 41 de potencia contra 38, y Guy está atajando excepcionalmente. Ojalá que todo el torneo hasta que termine pueda atajar de esta forma. Y hay mucha diferencia entre Guy y Ricardo, aunque Ricardo tiene super tirada y todo. Lo prefiero mil veces a Guy yo en este partido. Quizá más adelante me arriesgue y lo pongo, aunque sea en un tiempo, a Ricardo en algún partido, pero en el primer partido que lo habíamos puesto de titular, padecimos mucho los disparos de los rivales, de los capitanes. Ahí marca Robert a Jack, y yo calculo que este pibe va a querer hacer un pase al capitán o le va a pegar al arco, porque cuando lo presionamos mucho a estos jugadores le pegan al arco y le pegan bastante potente también. Ahora vamos a 38 de disparo contra 38 de puño, y esta vez el jugador de Shark nos anotó el descuento. Ahora estamos arriba 3-1 en 23 minutos clavados del segundo tiempo. Vamos a jugar con Miguel. Vamos a ir haciendo que los jugadores vayan tomando posición en la cancha, que vayan rotando. Ahora hacemos una pared, le hacemos el pase al capitán Robert, que ahí nos devuelve el balón. Vamos avanzando. Y llega un momento como que uno tiene que pensar un poquito más claro, porque como que se está metiendo en un laberinto, porque ahora nos marca el jugador Dani. Vamos a tratar de hacerle la super gambeta ahora de Miguel, pero ahí ven el nivel que tienen estos pibes, porque no hacen ni super barridas como lo del plantel del equipo OR, pero les sirven y les alcanza para poder desviarnos la pelota. Suerte que estaba Robert ahí atento. Le hacemos otra vez el pase a Miguel, que va avanzando. Vamos a ver si le podemos tocar la pelota a Adolfo. A simple vista parece que no tiene jugadores de cerca, pero este juego también es muy injusto en ese sentido, porque en otros campeones, cuando el jugador no tiene a nadie pegado, 46 del nivel contra 39, tiene demasiado nivel el arquero para bloquearnos a una clase de intento de disparo. Nos podemos hacer, si vamos a hacernos un autopase en este juego, se pueden hacer autopases. En otros juegos de Capitán Tsubasa creo que no está esta opción, ¿no? Vamos a hacer un cabezazo simple. Vamos a probar a ver qué pasa. Este pibe nos puede desviar la pelota también. Es bastante potente el disparo de Miguel, se tira con la mano. El portero no puede agarrar la pelota. La verdad que estoy flipando, estoy muy sorprendido, porque
pensé que yo hice el intento porque no tenía ningún jugador cerca del equipo OR. Ahora nos ponemos arriba 4-1 en 17 minutos 20 del segundo tiempo y tenemos una ventaja muy positiva, muy buena. La verdad que David no apareció, hubiese estado bueno que aparezca un poco más para ver, ¿no?, el nivel que adoptó. Ahora sí me puedo barrer con Adolfo, con su super barrida, pero vieron que del nivel que tiene Stuart, pasamos de largo con Adolfo, pues que en este juego, creo que ya lo he dicho en otros videos, que no recupera el aire el jugador como en otros Capitán Tsubasa. Cuando vos le das el balón a otro compañero, como ahí aparece David, el número 11 está el capitán, y ahora rápidamente mete un pase, salta Nick y nos llega, y se ve que el núcleo del ataque de ellos es Stuart, porque David se la tocó muy rápido y Stuart ahora sí aprovecha que no tiene marca, aunque siempre Shane está a la sombra, pero no llega, sus intentos son en vano. Le toma el efecto y le pega bastante fuerte Stuart, 41 contra 38, y pega en el travesaño. Le quedó el rebote a Brian. El Brian va tocando, dependen mucho de su capitán estos jugadores, y lo vamos a dejar en su valla a nuestro portero Guy. Ahí cabecea Stuart, y los tiros de cabeza de los otros jugadores también son muy potentes, como si fuera un super tiro, porque en este juego se basa más en el nivel del jugador, de la técnica, que de la propia velocidad o el modo de pegarle al arco, ¿no? Entonces por eso, si se habrán dado cuenta, los dos goles que nos anotaron a nosotros fueron de tiro simple, fueron de aire, pero los dos fueron de tiro simple, hasta el capitán, que Guy le pudo atajar el super tiro y esta vez de cabeza no tuvo reacción Guy. Ahora vamos saliendo de atrás, vamos a esperar que se hagan hueco. Ahí lo estoy viendo a Roger, que no tiene tanto aire, no le daría la energía para ejecutarme ni un super tiro, porque el de Roger le saca mucha potencia, pero para ir trasladando el balón lejos de nuestros contrincantes está bueno. Estamos en 7 minutos y ahora va a avanzar Adolfo con la pelota. Estamos entrando al área y podríamos probar con Miguel, pero está con 0 de aire también. Miguel está muy cansado, y ahora puedo hacer un pase a Miguel. No vamos a tratar de regatearlo con la super de Adolfo, el portero, y nos bloquea la pelota. Y en 5 minutos clavados van saliendo con Jeff, van jugando. Vamos a ver en la clase de contraataque que van a tener. 35 de regate contra 30 de barrida de Robert. Y bueno, con Ralph, que tiene super barrida, siempre la vamos a usar, aunque nosotros sepamos que va a ser un pase, un tiro al arco, siempre hay que usar la super barrida, la super técnica del jugador. Quizás en algún momento tengamos la chance de que pueda interceptar. Estamos en 3 minutos 20. Ahora la tiene Stuart, que está bastante lejos de nuestra portería. Y ahora marca Tom y Shane, y se barre Shane con la super y lo regatea. Y la verdad que aprovechamos muy bien las oportunidades de chance de gol, también las veces que pudimos interceptarle, pararle los disparos. No se le puede interceptar mucho los pases y todo eso, pero lo tuvimos bastante controlado.
pero lo esencial fue que las anotaciones fueron sólidas, y más ese gol de Adolfo, de Miguel de cabeza, que me sorprendió bastante. Nos tiramos con el puño, le pegó de bastante distancia, entonces la logra tirar por arriba del travesaño en Santa Robert. Estamos en 0-10, esto se va acabando y termina el partido, chicos. Espero que les haya gustado, a mí me encantó. Ahí está una señora que está hablando de David, por ahí le va a ofrecer para que venga al plantel de los OR, que es por lo que me acuerdo yo. Y bueno, sin más, gente, nos estamos viendo en el próximo partido, en el próximo episodio. Les mando muchos saludos y nos estamos viendo pronto. Chao, hasta luego.